Hola mis queridos amigos y hermanos en la fe, bienvenidos a Educadolis. Como ya saben, mi nombre es Alejandro y hoy vamos a revisar algunos fundamentos bíblicos de la vida de Jesús y otras citas de nuestro libro sagrado para poder complementar lo que dijimos en el anterior video de los sacramentos. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que lo revises. Fuego de reyes, la asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Antes que nada, te quiero invitar a que busques tu Biblia y la tengas a la mano para que revises junto a mí estas citas bíblicas que aquí te presento. Si no tienes una Biblia, te pido de que bajes a la descripción y ahí tienes un link para que descargues una Biblia en tu celular. Ahora que ya tienes tu Biblia en la mano, comencemos. Ahora, vamos a usar una línea del tiempo de la vida de Jesús para evidenciar en su vida la presencia e institución de cada sacramento, y ahí mismo nos valdremos de otras fuentes bíblicas para reforzar. Empecemos con el bautismo. Tenemos la del bautizo de Jesús, y dice así: Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Ahí vemos enseguida cómo Jesús nos traza el inicio del camino. Mateo 28:19. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el mandato para todos. Del Evangelio según San Juan tenemos: Jesús les respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Reafirmando, pues así, el valor de este sacramento. Ahora vamos con sacramentos de la reconciliación del Evangelio de Juan. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Del libro de Santiago. Dice: Confiésense mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. Ahí nos invita a hacer uso de este sacramento desde antiguo, desde las primeras pininos de nuestra iglesia. Romanos 10:10. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Bien, ahora vamos a un tercer momento y es la unción de los enfermos. Primero, Marcos 6:10. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con el óleo. Vemos uno de los primeros mandatos de Jesús que fue ir a curar, ir a sanar, ir a predicar. Marcos 16:15. Arrojarán los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. Otra vez Jesús nos lo dice. Estamos revisando 3 citas por cada sacramento. Santiago 5. Si estás enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con el óleo en nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará y si tuviera pecados, le serán perdonados. Vemos una de las tantas gracias del sacramento en esta cita. Ahora vamos a el matrimonio con la cita de Mateo. Bien, esto fue cuando los fariseos retaron a Jesús acerca de que ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer, y que dijo: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. La bendición de Cristo al matrimonio. Efesios 5. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra,
porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y más adelante dice: en cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Primera de Corintios. Que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. Que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa de la misma manera la esposa con su marido. Vemos que aquí hay un mismo nivel para ambos. Aquí no hay una superioridad descrita por Dios o algo infundado en contra de uno o el otro. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Pero, a ver, escuchemos esta segunda parte. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. Lo que hablábamos en el video anterior acerca de el nivel o la gracia que concedía a los esposos. Entre las muchas enseñanzas de la última cena, la Eucaristía. Empezamos el momento de la última cena. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Jesús nos dice en Juan 6:51: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y por último tenemos una lectura del libro de Corintios. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y aquí viene el mensaje de uno de nuestros hermanos mayores, Pablo. Y así, siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Vamos avanzando y llegamos al orden sacerdotal. Aquí en las primeras citas tenemos todas las de la Santa Cena de los 4 evangelios, de los 13 evangelios, perdón, falta uno, pero todos narran el mismo acontecer. Seguimos con una lectura del libro de Hechos, donde se ve prácticamente la unción sacerdotal que reciben los primeros sacerdotes de la iglesia. Y dice: los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Ahí vemos la primera gran promoción de sacerdotes de la iglesia. Segunda de Corintios. Pablo habla y dice: nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por medio nuestro. Son ellos realmente instrumentos de Dios. Y vamos a terminar acá lejitos de esta palomita a ver qué se les asemeja al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces vamos, confirmación. En Lucas, uno de los anuncios de Jesús, y dice así: y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. En Juan dice: sin embargo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y finalmente en Hechos, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, dice, oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Atención a esto, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora bien, también les dije en el anterior video, el cual te dejo por aquí, que los sacramentos también se subclasifican en unos grupos dependiendo de la naturaleza de dicho sacramento. Ahora revisaremos dicha clasificación. Estos son: primero, sacramento de la iniciación cristiana. Segundo, sacramento de sanación. Tercero, el sacramento del servicio. Veamos cómo se componen cada uno.
Los sacramentos de iniciación son el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. La mejor definición y explicación sobre lo que son y que yo les puedo ofrecer es la dada por el Papa Pablo VI en la Constitución Apostólica, participación en la naturaleza divina, que la tienen aquí abajo en la descripción, y es la siguiente. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación. Finalmente son alimentados en la Eucaristía, con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Lo que sigue en lista son los sacramentos de sanación, compuestos por la penitencia y la unción de los enfermos. Son los sacramentos que da la Iglesia como muestra del amor misericordioso de Jesús, que con la intención de sanarnos establece con anterioridad a su pasión y la consagra en la cruz. Conociendo la naturaleza de estos dos sacramentos vistos en el anterior video, podemos evidenciar cómo Cristo se vale de sus discípulos para otorgar el perdón, la sanación de los enfermos y la restauración de la gracia, por medio de actos significativos soportados por la fe y disposición de recibir a Cristo como único Salvador. Finalmente, tenemos a los sacramentos de servicio, compuestos por el orden sacerdotal y el matrimonio. Con este par de sacramentos, Cristo quiso dejar en la tierra representantes que cuiden los rebaños. Por eso el esposo y la esposa sirven unos a otros y en conjunto sirven a una pequeña comunidad llamada iglesia doméstica, que es la familia. Y ellos, formando así cristianos que se aman unos a otros, son capaces de crear una iglesia santa y sana. A su vez, los sacerdotes, los obispos, en la imagen el Papa, son la representación de ese legado que Cristo quiso dejar para cuidar sus ovejas, su rebaño, para guiar al pueblo santo de Dios. Y por ello se constituyen como los sacramentos del servicio. Bueno, y con esto terminamos la sesión de los sacramentos, queridos amigos de Educatolis, pero antes que nada quisiera invitarte a que profundices más sobre el tema con los links que aparecen en la descripción. Son un material confiable, no solo para catequistas, personas de liturgia, sino para todo aquel sediento del amor de Dios. Ya sabes, no olvides darle like, suscribirte si no lo has hecho, clic en la campanita para que no te pierdas de nada, compartir el video en tus redes sociales y comentar ahí abajo qué te pareció, alguna duda que tengas o el tema que quisiera que habláramos en el próximo video. Que tengas un bendecido día y nos vemos en una próxima sesión de Educatolis.